Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión arterial, una de las patologías más frecuentes en nuestra práctica clínica diaria. Trataremos de hablar sobre hipertensión arterial de una forma sencilla, que sea comprensible para todo el mundo. El paciente es hipertenso cuando mantiene cifras tensionales por encima o mayores o iguales a 140 sobre 90 milímetros de mercurio de forma sostenible en el tiempo. No basta una única cifra tensional por encima de o igual a este rango para decir que el paciente es hipertenso, porque la presión arterial responde a múltiples factores: actividad física, como por ejemplo el ejercicio, situaciones de estrés emocional, la ansiedad, efectos hormonales. Algunos medicamentos pueden subir la presión. El tabaco, por ejemplo, también aumenta la presión arterial. Algunos alimentos y algunas bebidas pueden subir la presión. Es muy frecuente. El café, por ejemplo, sube la presión. Y yo los invito a que aquellos pacientes que tienen el mal hábito de fumar se tomen la presión arterial antes de fumar y después de fumar, y van a ver que las cifras tensionales van a aumentar. ¿Cómo se debe diagnosticar la hipertensión y cuál es la importancia de un diagnóstico adecuado? Cuando nosotros como médicos le decimos al paciente: señor, usted es hipertenso, le estamos diciendo que tiene una enfermedad crónica, es decir, la enfermedad podrá controlarse con tratamientos y evidentemente lo fundamental es hacer cambios permanentes o sostenibles en el tiempo de nuestros hábitos alimenticios, nuestra actividad física, y vamos a dar un giro pues de 180 grados a nuestra vida actual, que es lo que nos ha llevado a desarrollar la hipertensión en el caso que así lo sea. Pero ¿qué pasa con el paciente que no sabe todavía si es hipertenso? Lo ideal, el diagnóstico de la hipertensión debe hacerse o debe basarse en un monitoreo de presión. Existen dos modalidades del monitoreo de presión: dispositivos que de forma automática va tomando la presión durante 24 horas. Se programa para que tome la presión cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche. Mientras más mediciones haga el aparato, es mejor. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene el Holter de checar la presión arterial cuando uno está dormido? Cosa que no lo puede hacer el automonitoreo. Y es sumamente importante porque si nosotros tomamos en cuenta que infartos cardíacos o derrame cerebral se presentan durante la primera hora de la mañana o en las madrugadas, si analizamos este patrón, vamos a ver que los pacientes que presentan esta patología han permanecido hipertensos durante la noche. Entonces, el diagnóstico adecuado de la hipertensión arterial es fundamental. Si en las cifras tensionales más del 40% de las presiones están por encima del rango que se considera normal, se va a hacer el diagnóstico de una manera fidedigna y se le va a decir al paciente: señor, usted requiere tratamiento farmacológico. Y otra de las grandes ventajas que nos proporciona este dispositivo es que podemos estratificar el grado de hipertensión arterial. Pues no es lo mismo un paciente que maneja cifras tensionales en torno a 140 de sistólica, 90 de diastólica, que un paciente que maneja presiones arteriales de 180 sobre 110. Pues evidentemente el fármaco o los fármacos que va a requerir el paciente con cifras tensionales mayores va a ser mayor en comparación con el que maneja cifras tensionales un poco más bajas. Entonces, todas estos grandes beneficios que nos aporta el Holter de presión arterial es lo que nosotros debemos de dar a conocer a nuestro paciente. Recordemos que, como decimos en este canal, una patología primero se debe diagnosticar adecuadamente, estratificar para decidir el tratamiento. No hacemos las cosas al revés, no damos tratamiento sin antes tener un diagnóstico establecido. También se le puede decir al paciente: señor, usted no es hipertenso, pero lo estamos diciendo en base a hechos que nos lo va a reportar el Holter de presión arterial. ¿Cuáles son el inconveniente del Holter de presión? Bueno, algunos pacientes no pueden costear el costo de este estudio. Y existe la otra posibilidad, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial. El paciente se toma la presión arterial con los dispositivos que se compran en la farmacia y se está checando la presión al menos
2 veces al día. Lo ideal son 3 veces al día, mañana, tarde y noche. No tiene que ser a la misma hora, pero sí debe de cumplir una serie de recomendaciones que nosotros como clínicos les tenemos que decir al paciente, como por ejemplo estar muy bien sentado en una silla que tenga espaldar bien posicionado en el suelo, el brazo a la altura del corazón, y debe estar sostenido sobre una superficie, por ejemplo una mesa, relajado el brazo, y se toma la presión arterial. No debe haber tomado café, bebidas energizantes, reposar al menos como mínimo 5 minutos, lo ideal es unos 15 minutos antes de la toma de presión, entre otras recomendaciones. Y debe ir anotando el registro durante la semana. Si más de 3 cifras tensionales están por encima del rango de 140, se le dice que el paciente es hipertenso. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que llegan a la consulta con cifras tensionales de 200 sobre 100? Pues en esos pacientes tenemos, primero, es muy probable que realmente el paciente sea hipertenso. Hipertensión arterial esencial, que la hipertensión arterial esencial es la que lo sufrimos las personas que tenemos más de 30 años con factores de riesgo propios, que son los más importantes a la larga, entre factores genéticos y constitucionales. La presión arterial y la frecuencia cardíaca responde a múltiples estímulos externos. También la presión arterial va a ir en concordancia con la contextura física del paciente. También influye en las cifras tensionales que maneja el paciente. Pongo 2 ejemplos. Una persona de una talla de 1,50 que pesa 50 kilogramos puede mantener presiones de 90 a 60 y esa presión arterial está óptima, adecuada para su contextura física. Pero 90 a 60, si lo tuviera una persona de mi contextura, esta presión arterial evidentemente sí estaría baja. La hipertensión arterial se puede clasificar en base a diferentes factores. Los grados de cifras tensionales la podemos clasificar en esencial, primaria o secundaria. La hipertensión arterial esencial es aquella que vamos a tener más del 85% de las personas. Después de la década de los 30 se presenta la hipertensión arterial, evidentemente más frecuente en este grupo poblacional. Quiero decir, por ejemplo, en los pacientes pediátricos, las enfermedades que más presenta el paciente pediátrico van a ser la respiratoria y la gastrointestinal. En la adolescencia nos sentimos Superman, no nos enfermamos absolutamente de nada. Pero después de los 30 empiezan a aparecer las enfermedades crónicas. Empezamos a pagar la culpa de todos los desmandes que hemos hecho en la adolescencia. Pues bien, cuando el paciente presenta hipertensión en este grupo de edades, vos venís y tenés que considerar los factores de riesgo cardiovasculares que esta persona tenga. Tiene antecedentes de colesterol alto, está prediabético o diabético, evidentemente obeso, sedentario. Entonces, sumémosle, quizás fuma, quizás toma, y puede tener antecedentes familiares de hipertensión arterial. Pues el riesgo de ser hipertenso evidentemente va a ser mayor que aquella persona que no tenga todos esos factores. Aquí quiero hacer un paréntesis en los factores genéticos. Si mi mamá y mi papá son hipertensos, yo tengo más riesgo de ser hipertenso que si me comparo con una persona cuyos padres no son hipertensos. Pero no puedo culpar a mis padres porque yo sea hipertenso. Eso dependerá de la suma de los factores propios. Y estos pueden ser modificables o no modificables. Los no modificables, pues el género, los hombres tendemos a ser más hipertensos que las mujeres. La edad es algo que no podemos modificar tampoco. Pero entre los modificables está el hábito del tabaco, que se ha asociado a un aumento de hipertensión arterial, el sedentarismo y la obesidad. Eso es algo que sí lo puedo modificar. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que son diagnosticados adecuadamente como hipertensos en edades más tempranas, digamos en la década de los 20? Esto no es lo común, no es normal. Cuando el paciente se diagnostica hipertenso por debajo de la década de los 30, no tiene factores de riesgo, no es obeso, no tiene antecedentes de colesterol elevado,
es un paciente delgado, que se alimenta adecuadamente, hace ejercicio y pese a eso sus cifras tensionales están superiores a 140/90, es nuestro deber como clínico descartar las enfermedades que podrían estar causando que el paciente tenga hipertensión arterial. ¿Cuáles son las más frecuentes o las primeras a descartar? Como te dicen en la universidad cuando estás estudiando medicina, si vos escuchás casco, pensá en que son caballos los que se están aproximando y no cebras, porque aquí pues no hay cebra. Entonces nosotros tenemos que descartar las patologías más frecuentes, y una vez que vas descartando lo más frecuente, pues vas pensando en quizás patologías menos frecuentes. Entonces, ¿cuáles son las patologías que pueden causar que el paciente mantenga cifras tensionales elevadas? Las más frecuentes estarían la estrechez de la arteria renal. El sistema cardiovascular y el sistema renal van enlazados. Bueno, al final todo en el cuerpo está enlazado, porque todo en el cuerpo, todo es un mismo cuerpo, ¿no? Si algo está mal, todo está mal. Si yo tengo mal el dedo meñique de mi pie, no voy a funcionar bien, solo ahí me voy a dar, no voy a poder caminar tranquilo, no voy a estar en paz y todo el mundo me va a golpear el dedo chiquito. Entonces, todo el cuerpo es uno solo, no lo podemos ver de forma individual. Pero si lo analizamos como sistema, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema renal, el sistema cerebral, todo eso se va enlazando. Pero bien, pues ya entrando otra vez en detalle. Obstrucción de la arteria renal, estrechez de la arteria aórtica, a esto se llama coartación aórtica, y el feocromocitoma. Son una de las patologías primeras que vamos a descartar en caso que el paciente sea hipertenso. Bueno, si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal. Ahí te vamos a dejar el link para que te suscribas. Y por favor déjame tus comentarios sobre qué otra cosa te gustaría que estuviéramos hablando y tus consejos. Porque aquí estamos aprendiendo todo. Todos los días aprendemos algo nuevo.